Hola familia, bienvenidas, bienvenidos una vez más a Descubriendo un Curso de Milagros. El último día me despedí hablando de la colaboración y de verdad que se me quedaron cosas en el tintero porque simplemente imaginaros cómo sería si a los niños ya en la escuela les enseñásemos a colaborar en vez de a competir. Que los niños ya crecieran aprovechando las cualidades de cada uno como una virtud, no como un defecto propio. Es decir, tú eres mejor en matemáticas, eso significa que yo soy malo en matemáticas. No, no. O sea, yo se me da bien, a ti se te da bien las matemáticas, a mí se me da bien otra cosa. Yo te ayudo con lo que a mí se me da bien, no sé, lengua, ¿vale? Y tú me ayudas con las matemáticas. Y entonces se genera esa colaboración. Si en vez de enseñarles a competir con notas, tú tienes un 10, por lo tanto eres listo, tú tienes un 0, por lo tanto eres tonto, ¿vale? No, a enseñarles que a ti se te da bien una cosa y a ti se te da bien otra. Y que juntos sois mejores, sois más fuertes. Si todo el mundo trabajase desde ese punto de vista, sin envidias, sino todo lo contrario, sintiéndote feliz porque puedes contar con el otro que tiene unas virtudes que tú no tienes y al revés también. Esto nos haría enormemente felices, dejaríamos de tener eso, envidias y esas rabias que nos genera esa frustración, que nos genera la comparación, ¿vale? Porque al final acabamos en esa competencia comparándote. Y bueno, como hijo de Dios no tienes comparación porque todos somos iguales, pero en el nivel de la forma, pues cada uno tiene unas capacidades que tú luego puedes desarrollar a las que no tengas y ahí podemos trabajar todos, ¿vale? Pero de entrada, yo conozco profesoras que conocen un poquito todo este mundo y tal, y lo que hacen, por ejemplo, cuando dan una explicación y alguno de los chicos no lo entiende, pregunta si algunos de los que tiene al lado lo han entendido. Cuando alguno dice, yo sí, 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 yo lo he aprendido, yo lo he entendido, dice, explícaselo. ¿Por qué? Porque de esta manera, primero que el que lo explica lo integra. Al hecho de explicarlo hace que lo haga más íntegro en sí mismo. Pero además se lo explica en su idioma, en el idioma de su propia edad, lo cual le resulta más entendible al otro. Claro, eso si se hiciese así, en la siguiente asignatura, que al otro se le da mejor que al primero, ¿vale? Pues podrían hacer exactamente lo mismo, lo cual generaría pues, que los niños estuviesen más unidos, creyesen más en sí mismos, porque no se compararían, ¿vale? Aceptarían que hay cosas que se le dan mejor a uno que a otro, y entonces en esa evolución, en ese crecimiento, que fuesen evolucionando desde esa visión, en pocas décadas el mundo cambiaba entero. ¿Sabes la importancia de esto? ¿Vale? Pero tenemos que integrar esa idea de yo no tengo todas las capacidades, pero las que tengo las puedo compartir y dejar que los demás compartan las suyas con los míos. ¿Vale? No esa idea de que, bueno, oye, pues yo si no puedes te espabilas y si no puedo yo, pues entonces me aguanto, por decirlo suavemente, ¿no? ¿Vale? Pensar en esto, solo como una idea, la suelto ahí yo como una idea. Quería acabar de completar lo que dije en el último vídeo, al final, hoy ya os lo he soltado al principio, por lo tanto, al final pues no os atabalaré mucho más, ¿vale? Venga, vamos a ir con la lectura del capítulo de hoy. Bien, vamos a empezar con la lectura de este subcapítulo que a mí me encanta y bueno, espero no emocionarme durante la lectura, aunque tampoco os aseguro nada, ¿vale? Vamos a empezar con él que se titula Enseñanza y curación. Que dice, lo que el miedo ha ocultado sigue siendo parte de ti. Es decir, el miedo aparece cuando creemos que nos hemos separado de nuestra fuente, de nuestro creador. Y entonces aparece el miedo. Entonces, el miedo lo que está haciendo es que no podamos ver que somos uno en Dios todavía y que esto jamás ha sucedido. Unirse a la expiación es la manera de escapar del miedo. Acordaros que la expiación es deshacer el error de creer que nos hemos separado. Y por lo tanto, si lo extrapolamos a nuestro día a día, la expiación sería eliminar el error de creer que alguien o algo nos puede hacer daño, que nos puede atacar, o simplemente que alguien que no sea nuestro propio personaje
¿vale?, pueda ser algo diferente a nosotros. Todos somos uno y lo mismo. Y la expiación lo que hace es deshacer ese error. El Espíritu Santo te ayudará a reinterpretar todo lo que percibes como temible y te enseñará que solo lo que es amoroso es cierto, ¿vale? El Espíritu Santo, al saber que somos ese Espíritu eterno, sabe que no somos este personaje, esta individualidad a la que le tenemos tantísimo aprecio y cariño, ¿vale?, y que finalmente abandonaremos un día u otro. Pero el Espíritu Santo sí aprovecha todo aquello que aquí hacemos con amor. Porque todo lo que sea amoroso tiene que estar en concordancia con Dios y por tanto Dios mismo tiene que estar ahí. Dice, la verdad está más allá de tu capacidad para destruir. Aceptarla, en cambio, está enteramente a tu alcance. Lo que Dios crea es eterno, Dios es la verdad y por lo tanto es imposible destruir la verdad. Ahora, nosotros podemos soñar que estamos separados de la verdad, pero que lo soñemos no quiere decir que sea cierto. ¿Vale? Y nos dice que aceptar esa verdad, en cambio, está completamente a nuestro alcance, porque es lo que somos en realidad. Fuera de esta forma, fuera de este cuerpo, de estos límites, ¿vale?, en el ser que realmente somos, seguimos estando en Dios. Que te pertenece porque al ser tú una extensión de Dios, la creaste junto con Él. ¿No? Lo que os estoy diciendo. Seguimos en Dios, formamos parte de Dios, creamos como Dios. Yo sé que a mucha gente esto le cuesta, ¿eh? La idea de la totalidad, de la unidad, ¿vale?, nos cuesta todavía, porque estamos en un mundo dual donde la separación parece muy patente y muy evidente. Y entonces ver algo como una totalidad y que Dios y su Hijo sean exactamente lo mismo, ¿vale?, esto como que mentalmente todavía a mucha gente le cuesta. Pero bueno, es cuestión de ir haciendo el trabajo aquí en nuestro día a día y la imagen ya irá saliendo por sí sola. Venga. Dice, es tuya porque forma parte de ti, tal como tú formas parte de Dios porque Él te creó. Nada que sea bueno se puede perder, pues procede del Espíritu Santo, la voz que habla en favor de la creación. ¿Vale? O sea, el Espíritu Santo, como sabéis, es esa voz que nos llama a despertar. Y el Espíritu Santo sabe lo que somos y ve lo que hemos fabricado. Pero todo lo que sea amoroso, como os estoy diciendo, forma parte del ámbito del ser que Dios creó y por lo tanto no se puede perder. Y el Espíritu Santo lo va a guardar para cuando despertemos. Nada que no sea bueno fue creado jamás y por lo tanto no puede ser protegido. Todo lo que pasa en el sueño que no sea amoroso es irreal, no existe. No, o sea, no os quedéis con las formas, porque ahora me viene la idea que a lo mejor pensamos que si hago las cosas buenas se va a guardar las cosas buenas. No, lo que se guarda es la emoción de amor que has usado al hacer esas cosas buenas, ¿vale? Y no las cosas que pasan en el mundo, eso no tiene ningún sentido porque no existe, ni bueno ni malo, ¿vale? Lo que sí se guarda es esa emoción amorosa que tú has aplicado a esa situación, ¿vale? Ese amor es lo que el Espíritu Santo guarda y protege en Dios. Dice, la expiación garantiza la seguridad del reino y la unión de la filiación lo protege. O sea, la expiación, que es, insisto, deshacer ese error, es lo que garantiza esa seguridad en el reino. Y esa filiación, que acordaos que la filiación es la unión de todos, ¿vale?, es lo que hace que lo proteja, porque si todos somos uno, no hay nada que pueda atacar, ¿vale? El ego no puede prevalecer contra el reino porque la filiación está unida. En presencia de aquellos que oyen la exhortación del Espíritu Santo a ser uno, el ego se desvanece y queda deshecho. ¿Vale? Es decir, si todos somos uno, no se puede atacar. Si no puedes atacar, el ego no tiene ningún poder, ¿vale? Porque el ego sigue siendo ataque, sigue siendo dualidad, sigue siendo culpabilidad, sigue siendo miedo, ¿vale? Lo que el ego forja se lo guarda para sí y por lo tanto carece de fuerza. ¿Por qué? Porque el ego es egoísta, ¿vale? Y el ego siempre piensa que tú eres tú y los demás son los demás y que hay que proteger este tú que crees que eres. Dice, su fuerza no se puede compartir. Que no muere, simplemente nunca nació. O sea, el ego no es nada. Realmente el ego no puede hacer nada, no se puede compartir lo que no es nada.
El ego no se muere porque nunca nació. Simplemente deshacemos la idea del ego. ¿Vale? Por eso siempre os digo que para salir de esos pensamientos egoicos que nos están haciendo sentir mal, con pensamientos del pasado, del futuro, con pensamientos que nos están agobiando, la forma de deshacerlo no es atacarlo, no es negarlo, simplemente es ignorarlo. Ser conscientes de que estás teniendo un pensamiento egoico porque te está quitando la paz, porque si te quita la paz tiene que ser del ego, y entonces simplemente lo deshaces. ¿Sí? Le dices, o te dices a ti mismo que este pensamiento no es lo que quiero para mí. ¿Vale? Y simplemente no le das fuerza. Ahí el ego pierde todo su poder. Dice, el nacimiento físico no es un comienzo, es una continuación. Quedaros con esto. ¿Vale? En el sueño, en la realidad la reencarnación no existe. ¿Vale? Pero en el sueño estamos, como os he dicho en otros vídeos, como un hámster en su rueda, corriendo para no ir a ninguna parte. Y mientras corres, parece que pasan cosas a tu alrededor. Cambian los decorados, cambian los personajes, pero tú sigues corriendo sin moverte de ningún sitio. La idea es frenarte, que no puedes frenarte de golpe porque si no la inercia te arrolla, pero esto es lo que hace el curso, que nos va frenando nuestra mente ego para empezar a centrarnos en esa voz que habla por Dios, que es el Espíritu Santo, y que poco a poco podamos hacer el trabajo de frenar esa rueda a la que le hemos dado tanta velocidad, ¿vale? Y que vivimos vida tras vida pareciendo que son cosas diferentes. Y además sin acordarnos que las hemos vivido en la mayoría de los casos. ¿Vale? Ya, vamos a darnos cuenta de que, si queréis, obviamente, que estamos en Matrix, ¿vale? Que esto no es real y que el antivirus para poder salir de aquí no es más que el perdón y la expiación. ¿No? Sigo. Decía esto, que no es un comienzo, es una continuación. Seguimos vida tras vida haciendo lo mismo hasta que decidamos hacer otra cosa. Dice, todo lo que continúa ha nacido ya. Aumentará a medida que estés cada vez más dispuesto a devolverle a la parte superior de tu mente la parte que no está sana, devolviéndolo de este modo tu mente indivisa a la creación. Bien, aquí nos está hablando desde las dos perspectivas. Primero nos habla desde la forma física, la idea de la separación, pero también nos está diciendo que todo lo que continúa, que es lo eterno, ya ha nacido y por lo tanto sigue existiendo. También nos dice que esto se expande a medida que estés dispuesto a acordarte de lo que eres. Y te acuerdas de lo que eres a través de lo que haces con tus hermanos. A través de ese amor que vas dando, a través de ese perdón que vamos realizando hacia nosotros, que al final es a nosotros siempre que perdonamos, ¿vale? Por nuestras proyecciones. Pero podéis empezar, porque hay gente que intenta perdonarse primero a sí mismo sin haber hecho, pues a lo mejor el trabajo completo. Y entonces, ¿qué les sucede? Que no se dan cuenta que están cargándose de culpabilidad. Entonces, vamos a ir paso a paso. Y primero, perdona al otro siendo consciente que el otro no te ha hecho nada, que es tu propia proyección y que está ahí para mostrarte aquello que tú necesitas aprender. ¿Vale? Por eso dice que al final el perdón es pasar por alto, no darle fuerza. Es una proyección tuya, es una ilusión, no es real. Pero es lo que tú necesitas para poder ver qué es lo que necesitas trabajar tú en tu interior. ¿Vale? Por eso, para mí, y siempre lo repito, que el trabajo del espejo, de ver qué es lo que estoy viendo en el otro, porque eso es lo que estoy proyectando yo, es una de las herramientas más estupendas que conozco. Como siempre os digo, es mi forma de entender y mi forma de ver. Sigo. Dice, yo he venido a sentar las bases para que tus propios pensamientos puedan hacerte verdaderamente libre. Bien, Jesús nos está diciendo que Él nos ha enviado, vino aquí y que nos ha enviado el curso para enseñarnos el camino, para liberarnos del mundo de la forma. ¿Hay otras formas de llegar a despertar? Sí, por supuesto. Todos los caminos llevan al cielo, ¿vale? Pero este es el más rápido, al menos como yo lo entiendo, ¿vale? Este te lleva por la línea recta, sin tener que pasar
por muchos problemas y conflictos, que vas a encontrártelos, obviamente, que te los vas a encontrar porque necesitas aprender tus lecciones, pero son más leves cuando tú te dejas guiar por el Espíritu Santo. ¿No? Dice, has cargado con un fardo de ideas que no se pueden compartir y que son demasiado endebles como para poder expandirse. Bueno, son esas ideas egoicas, ¿vale? Y como sabemos, las ideas del ego siempre son para uno mismo, ¿vale? Ya sea para defenderse o para atacar o para sentirse culpable o para sentir miedo. ¿Vale? Eso no existe, porque solo existe el amor, por tanto no se pueden expandir. Dice, más una vez que las concebiste, no supiste erradicarlas. Nos metimos de cabeza en el sueño y no supimos cómo deshacerlas, cómo deshacernos del ego para volver a despertar. Dice, tú no puedes cancelar tus propios errores pasados por tu cuenta. No desaparecerán de tu mente sin la expiación. Remedio este que no es obra tuya. Es decir, nosotros que nos hemos metido ya en este mundo, que estamos tan enfocados a él, no podemos salir por nosotros mismos, porque estamos tan acostumbrados a hacer caso a nuestros sentidos físicos que parece que sin ellos no somos nada o perdemos algo. Y los sentidos físicos lo que hacen es seguir amorrándote aquí a este mundo. Y de lo que hay que hacer es deshacerse de los sentidos físicos. A ver, entenderme, ¿eh? No quiere decir que no oigas, que no veas, que no toques, ¿vale? Pero sé consciente de que es un sueño. Sé consciente que es una ilusión. Y que por lo tanto nada de cuanto acontece aquí te puede dañar como el ser que eres, no como el cuerpo que no eres. ¿Vale? ¿Dónde me quedo? Perdón. Dice, la expiación debe extenderse exclusivamente como un simple acto de compartir, ¿vale? De deshacer. Lo que antes condenaba, ahora simplemente pido expiación. Deshago el error que yo mismo he proyectado y que estoy viendo en el otro. Eso es lo que quise decir cuando afirmé que incluso en este mundo es posible escuchar una sola voz. Si formas parte de Dios y la filiación es una, no puedes estar limitado al ser que el ego ve. ¿Vale? O sea, Jesús, cuando predicaba, decía que, bueno, que solo era posible escuchar una sola voz, la voz del Espíritu Santo. Él llegó a la capacidad de no escuchar a su ego hasta el punto de deshacerlo. ¿Vale? Y entonces esto es lo que Él nos está enseñando, porque a la que quitemos el ego de la ecuación, la esencia de nuestro ser simplemente saldrá de forma natural. Ese ser amoroso, ese ser que busca de nuevo estar unido a Dios, será algo absolutamente natural. Si formas parte de Dios y la filiación es una, que ya esto ya lo había leído, no puedes estar limitado al ser que el ego ve. Cada pensamiento amoroso que cualquier parte de la filiación abriga es patrimonio de todas sus partes. Es obvio, si todos somos uno, ¿vale? Eso tiene que afectarnos a todos. Entonces, todos esos pensamientos, todos esos actos amorosos, sinceros, que realizamos, como es amor, la forma, y os lo he dicho antes, no cuenta, sino el sentimiento, ¿vale? Eso, sí, eso lo guarda el Espíritu Santo, porque si es amor tiene que ser de Dios. Y entonces esa emoción sí se guarda, no los hechos, ¿vale? Sino el amor que estás poniendo en esa situación. Dice, perdonadme, que se me viene la emoción. Ya os lo he dicho que me viene la emoción. ¿Vale? Decía eso, ¿eh? Que cada pensamiento amoroso que cualquier parte de la filiación abriga es patrimonio de todas sus partes. Se puede compartir porque es amoroso. Dios crea compartiendo. Y así es como tú creas también. El ego puede mantenerte exiliado del reino, pero en el reino en sí el ego no tiene ningún poder. El ego no existe. El ego puede hacer que creamos que estamos separados mientras nosotros le demos ese poder. Pero no puede realmente hacer que lo que Dios creó quede exento o separado de nuestro Creador. Las ideas del espíritu no abandonan la mente que las piensa, ni tampoco pueden entrar en conflicto entre ellas. Las ideas del ego, en cambio, pueden entrar en conflicto porque ocurren en diferentes niveles y también porque incluyen pensamientos que incluso en el mismo nivel están en franca oposición. Es decir, las ideas del reino de Dios
son amorosas y todas están en la misma línea para que nos entendamos. Y por lo tanto son una y se comparten. Las del ego, eso es un conflicto constante, porque como muchas veces os he dicho, incluso la misma situación, dependiendo de quién la haga, ¿vale? Pues nos va a parecer más mala o menos mala, ¿vale? Es decir, el ejemplo que siempre os pongo, si mi hijo hace una travesura, pues sí, ostras, son críos, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a reñir, pero claro, lo castigamos, pero no vamos a matar. Ahora, como esa misma travesura te la haga un crío a ti de otro, pues a ese hay que cogerlo por el cuello, ¿vale? Es decir, el nivel del ego no es ecuánime jamás, jamás, ¿vale? Entonces, hay ideas en sí mismas que se contradicen. Creemos, por ejemplo, que sentirte culpable es amoroso. Hostia, qué mal me sabe, que no sé qué, ¿vale? ¿Te parece que eso estás demostrando amor? No, no, la culpabilidad no tiene nada que ver con amor. La culpabilidad tiene que ver con el miedo. Por lo tanto, no puede ser del reino de Dios. Si me equivoco, puedo pedir perdón por haberme equivocado, aprender de mi error, ya está. Pero no necesito sentirme culpable. Porque eso, insisto, es del ámbito del miedo y por lo tanto del ámbito del ego. Pero aquí creemos que esas cosas, ¿vale? Tienen sentido. Sufrir por los demás, por ejemplo, ¿vale? Es algo del ámbito del amor. O sea, si amo a alguien, sufro. Sufro por esa persona. Y ese sufrimiento creo que es amor. Y no tiene nada que ver. Es lo que os he dicho también muchas veces. El ego nos ha girado la tortilla completamente. ¿Vale? Y entonces creemos que las emociones, por ejemplo, del ámbito del miedo, son amor. No tienen nada que ver con esto. ¿Vale? Venga. Dice, es imposible compartir pensamientos que se oponen entre sí. Solo puedes compartir los pensamientos que proceden de Dios, los cuales Él conserva para ti. Solo puedes compartir realmente los pensamientos que están en esa vibración amorosa. El reino de los cielos se compone de pensamientos de esa clase. O sea, en el reino de los cielos solo hay el amor y el deseo de compartir ese amor, ¿vale? Con todo, con la totalidad. Os lo he dicho 1000 veces también. Cuanto más amor doy, más amor estoy sintiendo. Todos salen beneficiados, los que reciben mi amor y el amor que yo estoy dándome al darlo a los otros, ¿vale? Dice, solo puedes compartir los pensamientos que proceden de Dios, los cuales Él conserva para ti. El reino de los cielos se compone de pensamientos de esa clase. Todos los demás permanecerán contigo hasta que el Espíritu Santo los haya reinterpretado a la luz del reino, haciendo que sean también dignos de ser compartidos. Cuando se hayan purificado lo suficiente, Él te permitirá compartirlos. La decisión de compartirlos es lo que los purifica, ¿vale? Es decir, todos esos pensamientos no amorosos que tenemos es lo que hemos de aprender a entregarle al Espíritu Santo, para que los recicle, ¿vale? Para que Él nos haga ver eso de otra manera y podamos poner luz a esos pensamientos tenebrosos. Y es de esta manera cómo realmente podemos limpiar, ¿vale? Cómo podemos cambiarlos, modificarlos, entregándoselos a Él, insisto, para que nos lo haga ver de forma diferente, de una forma amorosa. Dice, yo oí una sola voz, porque comprendí que era imposible que pudiese espiar únicamente para mí. Es decir, Jesús fue muy consciente de que si todos somos uno, no podía hacer el trabajo solo para Él. De hecho, lecturas bueno, que he podido llegar, cada uno se las cree o no se las cree, decían que pues, Jesús ya había hecho su aprendizaje y que realmente como individuo, ¿vale? No necesitaba pasar por todo el martirio y la crucifixión, pero era consciente que de hacerlo, su mensaje nos llegaría hasta nuestros días y entonces podría, a través, pues ahora por ejemplo, a través del curso de milagros, despertar a muchos más de nosotros. Y entonces, como era consciente de eso, aceptó pasar por todo ese calvario para que pudiéramos crecer a través de su aprendizaje. Que insisto, eso no quiere decir que nosotros tengamos que pasar por la crucifixión, que el curso mismo nos dice que con uno que se crucificara para que aprendiéramos era suficiente. No tenemos que estar sufriendo. ¿Vale? Dice, escuchar
una sola voz implica que has decidido compartirla para así poderla oír tú mismo, ¿vale? O sea, cuanto más enseño a escuchar al Espíritu Santo, a deshacer el ego, más lo estoy aprendiendo. Pero eso es con todo, ¿eh? Ahora, más adelante vamos a hablar también de eso de la enseñanza, pero ya me avanzo ahora que al final cuando tú enseñas, aprendes. Yo siempre digo que yo enseño el curso de milagros para aprenderlo yo. Yo tuve la llamada a enseñarlo, a hacer esto que hago, ¿eh? Pero soy muy consciente que es para que yo aprenda, compartiéndolo con los demás. Y si esto sirve para alguien más, si estos vídeos le sirven a alguien más, pues oye, bienvenido sea, ¿no? Así todos juntos podemos ir creciendo y evolucionando. Pero siempre, primero, has de ser consciente que lo estás haciendo para ti, para tu aprendizaje. Enseñas para aprender. Uf, yo hoy lo estoy sintiendo profundo, perdonadme, ¿eh? Mm. Dice, la mente que estaba en mí se siente todavía irresistiblemente atraída hacia todas las mentes creadas por Dios, porque la plenitud de Dios es la plenitud de su Hijo. Nada puede hacerte daño y no debes mostrarle a tu hermano nada que no sea tu plenitud. ¿Vale? Es decir, escuchar al Espíritu Santo es darnos cuenta de que todos somos uno y que por lo tanto lo que estoy viendo no es real. Y que, como os decía, nada puede atacarte, nada te puede amar, porque no eres nada de lo que ves fuera. O sea, todo está en ti, en tu mente, en esa mente en la que nos hallamos todos. Como cuerpo nos vamos a ver separados, nos vamos a ver divididos, incompletos, con miedo, culpabilidad, ¿vale? Desde una mente unida que no tiene nada que ver con el cuerpo, yo voy a experimentarme en el sueño, en la ilusión de la separación, pero como un sueño. Esto también os lo comento muchas veces, ¿vale? Con esta idea de que lo que yo soy, el ser que yo soy, y por lo tanto todos, ¿vale? Este no puede morir ni puede sufrir. Y vives el sueño, pues eso, como un sueño, ¿vale? Donde dejas de lado pues el miedo, sobre todo dejas de lado el miedo y la culpabilidad. Dice, muéstrale que él no puede hacerte daño y que no le guardas rencor, pues de lo contrario, te estarás guardando rencor a ti mismo. Ese es el significado de ofrécele también la otra mejilla. No que ponga para que te casquen, ¿vale? No, sino mostrarle que el error que tu hermano haya podido cometer contigo en realidad no significa nada. Porque la inmensa mayoría de los conflictos que tenemos con los demás son debido a nuestra percepción y al juicio que nosotros estamos haciendo sobre ello. Si yo tengo a alguien que me insulta o que me grita y el juicio que yo estoy haciendo sobre eso es lo que realmente me hace daño. Es decir, yo pienso que el hecho que tú me faltes el respeto, ¿vale? Eso es una injusticia. Entonces ya me siento atacado y tengo el derecho a defender. La realidad es otra. La realidad es que si tu hermano te está faltando al respeto, lo primero que tendrías que hacer es entender que es tu proyección y que por lo tanto eres tú que te estás faltando el respeto en algún aspecto de tu vida y que él solo es esa imagen que tú necesitas para aprender esto. Por lo tanto, no es tu enemigo, es tu maestro. Y eso es lo que deshace el error, ¿vale? De la separación, ya que te une a él. Qué profundo estoy, perdonadme, ¿eh? Dice, se puede enseñar de muchas maneras, pero ante todo con el ejemplo. Enseñar debe ser curativo, ya que consiste en compartir ideas y en el reconocimiento de que compartir ideas es reforzarlas. Es decir, acordaos que siempre estamos hablando, cuando hablamos de curación, siempre estamos hablando de la mente, no del cuerpo. El cuerpo al final solo obedece a nuestra mente. Cuando te haces daño, cuando caes enfermo, piensa en que no estás en paz en tu mente. ¿Qué es lo que te estás proyectando para caer enfermo o para hacerte daño, tener un accidente? Aunque el accidente sea culpa de otro, y lo de culpa entre comillas, ¿vale? Sigue siendo lo mismo, tu proyección. Sabemos que soy muy consciente que tenemos mucho placer en culpar a los demás. No, es que se venía borracho, es que se saltó. No, es tu proyección, eres tú que estabas ahí, ¿vale? En ese preciso momento
porque eras tú que necesitabas vivir esa experiencia. Por lo tanto, dejas de culpar a los demás, simplemente aprendes dónde estás en conflicto en tu mente, qué es lo que está pasando a través de lo que estás viviendo fuera. ¿Mm? Dice, ¿qué más? ¿Qué más? A ver. Dice, no puedo olvidar la necesidad que tengo de enseñar lo que he aprendido, la cual surgió de mí precisamente por haberlo aprendido. Cuando tú aprendes que lo que hay que enseñar es ese puro amor hacia los demás, hacia ti mismo, no puedes dejar de hacerlo. ¿Por qué? Porque cuanto más amor das, ya lo sabéis, más amor sientes. Y entonces tienes esa necesidad de ser amoroso con todo el mundo, en todo momento y con todas partes. ¿Vale? Eso es lo que hace que tú cada vez te refuerces más en ello y proyectes más de eso también, con lo cual también vas a recibir más de esto. ¿Vale? Dice, te exhorto a que enseñes lo que has aprendido, porque al hacerlo podrás contar con ello. Y lo que nos dice el curso de milagros es que con tu enseñanza, con tu ejemplo, en tu día a día, no es necesario que vayamos predicando si no lo sientes. Que lo quiere hacer, que lo haga, igual que yo estoy haciendo estos vídeos, ¿vale? Si hay alguien que lo siente, pues oye, cuantos más seamos, más compartamos, mejor. Porque yo puedo gustar a unos y puedo no gustar a otros, y habrá otra persona que hablará de lo mismo y le atraerá más. Entonces, como que lo que importa no es la individualidad, sino que el mensaje llegue a cuanta más gente mejor, pues cuanto más gente estemos hablando del curso de milagros, pues mejor, ¿vale? Pero lo importante no es ir hablando del curso de milagros, sino practicar, o sea, no, a proyectar, enseñar, no me salía, perdonad, enseñar con el ejemplo, en tu día a día, en tus relaciones, en cada momento, ¿vale? Cómo te expresas, cómo tratas a los demás, cómo te tratas a ti mismo. Eso es lo realmente importante. Que lo vayas predicando o no, eso ya cada uno que lo haga según sienta. ¿Mm? Dice, haz que sea algo con lo que puedes contar en mi nombre, porque mi nombre es el nombre del Hijo de Dios. Lo que aprendí te lo doy libremente, y la mente que está en mí se regocija cuando eliges escucharla. Jesús sigue estando ahí siempre con nosotros, en todo momento, en nosotros, no como cuerpo, en el ser, porque formamos parte de esa unidad. Entonces, no puedes sentir más que ese regocijo cuando nosotros escuchamos su voz y funcionamos según sus enseñanzas. No puede haber nada más gozoso que ver al alumno, ¿vale? Igualando al maestro. El ego no, el ego hace que el maestro haga acólitos, ¿vale? El Espíritu Santo hace iguales, donde ya nadie necesita a nadie porque todos forman parte de lo mismo y saben lo mismo, ¿no? Dice, el Espíritu Santo espía en todos nosotros, deshaciendo, y de esta manera te libera de la carga que le has impuesto a tu mente. ¿Vale? Lo que estamos hablando, esa expiación, ¿vale? Deshace la idea de separación. Cuando yo empiezo a darme cuenta de que soy algo mucho mayor que esta individualidad, este personaje, ¿vale? Empiezo a dejar de tener miedo. Entonces puedo vivir amando a los demás sin tener ese, como insisto, ese miedo. ¿Vale? Me deshago. Yo soy el que ha puesto a mi mente todo ese miedo, toda esa culpabilidad, toda esa dualidad. El Espíritu Santo simplemente demuestra que eso no es cierto, ¿vale? Que jamás te has separado de la fuente. Al seguir al Espíritu Santo se te conduce de regreso a Dios, que es donde te corresponde estar. Mas, ¿cómo podrías encontrar el camino que conduce a Él sino llevando a tu hermano contigo? Porque si al final somos uno y lo mismo, y además es tu proyección, no te puedes dejar parte de ti en el camino. No puedes. ¿Vale? Entonces, por eso, por enésima vez, el curso nos enseña que en nuestras relaciones nos salvamos o nos condenamos. ¿Vale? No hay nadie bueno, no hay nadie malo. Todos perfectos, todos haciendo el papel que les hemos adjudicado nosotros. Aunque a veces soy consciente de que ese papel que hemos adjudicado sea duro, ¿vale? En consulta, pues veo relaciones realmente duras, pero al final siempre uno se da cuenta de que el que está proyectando eso es uno mismo y que lo que necesita no es cambiar al otro, sino cambiar uno. ¿Vale?
Dice, mi papel en la expiación no concluirá hasta que no te unas a ella y se la ofrezcas a los otros. Lo que enseñes es lo que aprenderás, que es lo que os estoy diciendo. Nunca te dejaré desamparado, ni nunca te abandonaré, porque hacer eso sería abandonarme a mí mismo y abandonar a Dios que me creó. Perdonad, es que ya os he dicho que lo intentaría, pero no consigo. A mí esta idea de saber que Jesús está con nosotros, que el Espíritu Santo está siempre con nosotros, que solo depende que nosotros quitemos el ego de nuestra ecuación, de nuestra mente, para que surja su voz y saber que están pendientes de nosotros, hace que, primero, que te sientas muy bien. Segundo, que veas el mundo de una manera completamente diferente. Y tercero, que es que vives con una paz interna, con una tranquilidad que es maravilloso. ¿Vale? Vivir en ese estado de confianza, de fe, en que están ahí solo y exclusivamente para ayudarnos a despertar y que las lecciones que tengamos que aprender vamos a poder siempre apoyarnos en el poder de Dios a través de ellos. A mí eso de verdad me llena mucho, me toca mucho, me emociona muchísimo. ¿Vale? Ah, dice, abandonas a Dios y te abandonas a ti mismo cuando abandonas a cualquiera de tus hermanos. Tienes que aprender a verlos tal como son y entender que le pertenecen a Dios igual que tú. ¿Vale? Es decir, tenemos que aprender a ver a los demás, ¿vale?, como el ser que Dios creó y que, al igual que nosotros, está soñando con la separación, pero que por lo tanto somos lo mismo. O sea, el soñador del sueño es solo uno. Y por lo tanto todos los que aparecemos en el sueño, ¿vale?, forma parte de esa conciencia que está soñando. Entonces siempre te estás tratando a ti. Siempre. Cuando tengas a alguien delante, da igual lo que esté haciendo o diciendo, te estás tratando a ti. ¿Qué te gustaría? ¿O cómo te gustaría que te tratasen si tú estuvieses en la posición del otro? Y vas a acertar. Y vas a acertar. ¿Por qué? No digo que no, porque hay este mundo de locos del ego, pero lo normal es que tú, si estás ofuscado, enfadado, ¿vale?, no quieras que el otro te trate a gritos o a golpes. Lo que estás pidiendo es que te entiendan, que te comprendan, ¿vale?, que te amen, porque al final estás haciendo una llamada al amor. Entonces, cuando es al revés, has de entender que el otro lo que está haciendo es eso. Está pidiéndote amor. La solución siempre es amor. La violencia nunca es una respuesta. ¿Vale? Si tienes un momento de ofuscación y tienes un acto de... Perdónate, no pasa nada. Intenta evitarlo dentro de lo posible. ¿Vale? Porque tampoco entrar en la culpabilidad, como os decía antes, es la solución. ¿Vale? Ser consciente, o sea, pues me he equivocado. Esto no era quizás la mejor forma de actuar. Pido perdón, me perdono a mí mismo y aprendo para que cuando me encuentre en otra situación parecida o igual, sepa reaccionar de otra manera. Pero de todas maneras, daros cuenta de una cosa. Si mi mente está en paz la mayor parte del tiempo, mis reacciones no pueden ser agresivas. Pero si yo estoy en el miedo, en la frustración, en el estrés del día a día, ¿vale?, estoy generando esa rabia. Y entonces, cuando me encuentro en una circunstancia de cierto conflicto, esa frustración, esa rabia, ¿vale?, va a salir de golpe. Y la voy a pagar y además me voy a justificar que tengo razón para hacerlo. Cuando en realidad te estoy cargándole con todo lo que yo llevo encima. No, la idea es mirar de estar el mayor tiempo posible en paz en nuestra mente para precisamente vivir las circunstancias desde otra perspectiva. ¿Vale? Pero si yo ya voy cargado, ya voy encendido, cualquier chispa me va a hacer saltar. Si estoy en paz, eso es mucho más complicado. ¿Vale? Decía que tienes que aprender a verlos tal como son, el ser que son, y entender que le pertenecen a Dios igual que tú. ¿De qué mejor manera puedes tratar a tu hermano que dándole a Dios lo que es de Dios? ¿Vale? Viéndolo como el Hijo de Dios. ¿Vale? Viendo a todos los que ves como al Hijo de Dios. ¿Cómo lo trataríais si a cualquiera, si supieses que es el Hijo de Dios, pensases, es el Hijo de Dios proyectándose en la separación igual que yo? ¿Vale? Lo que os explicaba. La expiación te confiere el poder de una mente que ha sanado, pero el poder de crear
es de Dios. La expiación lo que hace es liberarnos de toda esa idea de separación. Pero el poder de crear es de Dios y del Hijo de Dios cuando está en Dios, despierto. ¿Vale? Por lo tanto, aquellos que han sido perdonados deben dedicarse, en primer lugar, a curar, pues al haber aceptado la idea de la curación, deben compartirla para así conservarla. Insisto que él está hablando de la curación de la mente. He sanado mi mente, he dejado de ver separación, individualidad, cuerpos, para ver ser en todas partes, ver al Hijo de Dios en todas partes. ¿Vale? El poder de la creación en su totalidad no se puede expresar si una sola de las ideas de Dios se encuentra excluida del reino. Y pensar que esto jamás sucedió, esto no pasó nunca. ¿Vale? Esta idea de separación, esta idea de que estamos aquí y tal, esto no pasó nunca. Por lo tanto, estas ideas en realidad no pueden compartirse, no se pueden expresar. En Dios siempre es eterno todo. El conocimiento, la verdad, el amor. Por lo tanto, no puede haber el todo y algo aparte. ¿Vale? Dice, la voluntad conjunta de la afiliación es el único creador que puede crear como el Padre, ya que solo lo que es íntegro puede pensar íntegramente y al pensamiento de Dios no le falta nada. Son formas diferentes de decir constantemente que somos uno en Dios. Formamos parte de Dios mismo. ¿Vale? Y que por lo tanto no puede haber diferencias, no puede haber separación, no puede haber partes que estén en un lado y otras en otro. ¿Vale? O pensando de una manera diferente. Cualquier pensamiento que tengas que no sea a través del Espíritu Santo no es íntegro. Cualquier pensamiento que tengamos que no sea plenamente amoroso, que no nos dé plena paz, no es real. ¿Vale? Porque no une, la afiliación separa. Por eso es como podéis saber si el pensamiento es del Espíritu Santo o es del ego. Si el pensamiento que tienes no te da auténtica paz y bienestar a aquel punto de, uff, qué bien, ¿vale? Es de tu ego. Pasa que el ego, como juega con niveles, hace que cuando estás muy mal, cuando tienes pensamientos que estás menos mal, te haga creer que estás bien. Y que entonces es un pensamiento del Espíritu Santo. ¿Vale? Pero insisto, si no estás en un estado auténtica paz, no estás en el Espíritu Santo, estás en el ego. ¿Vale? Dice, ¿cómo es posible que tú, que eres tan santo, puedas sufrir? ¿Vale? ¿Cómo es posible que tú eres el Hijo de Dios, el mismo amor que es Dios, puedas estar viviendo una idea de separación, de dolor y muerte? ¿Cómo es posible? Dice, todo tu pasado, excepto su belleza, ha desaparecido y no queda ni rastro de él, salvo una bendición. Es decir, lo que os decía al principio. ¿Vale? Todo lo que hemos creado, fabricado en esta vida, en otras vidas, en las vidas paralelas, etcétera, etcétera, ¿vale? No quedará nada de todo esto, excepto todo el amor que hayamos dado en cualquier momento, en cualquier situación. Porque al ser amor, eso es eterno. Y ahí tiene que estar Dios. ¿Vale? Yo esto se lo digo a la gente muchas veces cuando les doy un abrazo. ¿Vale? Les pido siempre permiso si me dan para darles un abrazo. Y yo siempre les digo, aquí, en este momento está Dios. No por lo que sienta la otra persona, porque no lo sé, sino por lo que yo siento cuando lo hago. ¿Vale? Y entonces, bueno, la inmensa mayoría de la gente sí se deja abrazar y les gusta recibir un abrazo porque para mí me parece un acto maravilloso, un acto sensacional, ¿vale? De compartir ese sentimiento. Uf, qué día. No sé cómo va a quedar este vídeo. ¿Vale? Dice, he salvaguardado todas tus bondades y cada pensamiento amoroso que jamás hayas abrigado. Los he purificado de los errores que ocultaban su luz y los he conservado para ti en su perfecta luminiscencia. Se encuentran más allá de la destrucción y de la culpabilidad. Son los pensamientos amorosos que están en la misma vibración que Dios. Procedieron del Espíritu Santo en ti y sabemos que lo que Dios crea es eterno. El Espíritu Santo está siempre con nosotros. ¿Vale? El tema es si le dejamos. Si le permitimos que se exprese a través nuestro. Pero cuando lo permitimos, eso se guarda, eso no se puede perder. Dice, procedieron del Espíritu Santo en ti y sabemos que lo que Dios crea es eterno. Puedes ciertamente partir en paz, porque te he amado
como me amé a mí mismo. A ver, esta es una de las cosas que más enseño, ¿vale? Tanto en talleres como en consulta, que es el amor empieza por uno mismo. No puedo amar a los demás si no me amo yo. ¿Vale? Nos han enseñado que amarte tú antes que los demás es egoísta, pero es la manera que el ego tiene para que no puedas expresar realmente ese amor. Porque si no lo conoces, luego pasa lo que os digo, sufrimiento, sacrificio y culpabilidad, eso es lo que llamamos amor. ¿Vale? Te sufres, te sacrificas y te acabas sintiendo culpable y además que eso es amor. ¿Vale? No tiene nada que ver con esto. El amor, os lo he dicho y os lo diré infinidad de veces, no duele. Si me duele, no es amor, es apegos, relaciones especiales. ¿No? De lo que se trata es aprende a amarte honesta y sinceramente, porque entonces te darás cuenta que amar a los demás se hace absolutamente necesario. Y amar a los demás es ser respetuoso también con los demás. Tú quieres aprender, aprendes. Si tú no quieres aprender, no aprendes. Tú quieres hacer, no quieres hacer, es cosa tuya. ¿Vale? Es permitir que cada uno haga su evolución. Y como decimos en este capítulo, enseña con el ejemplo. ¿Vale? O sea, no enseñes con ataque, enseña con amor. Y entonces verás cómo todo tu mundo cambia. Pero para eso primero es imprescindible que te ames tú. ¿Vale? Sigo. Dice, mi bendición va contigo para que la extiendas. Consérvala y compártela para que sea siempre nuestra. Cuanto más compartes amor, ¿vale? Más expandimos esta idea. Pongo la paz de Dios en tus manos y en tu corazón para que la conserves y la compartas. El corazón la puede conservar debido a su pureza y las manos la pueden ofrecer debido a su fuerza. Esa fuerza de las manos es cuando tú ofreces tu mano para ayudar al otro. ¿Vale? Ese compartir, que casualmente llevo hablando en los dos últimos vídeos, ¿vale? Ese compartir, ese vamos a ayudarnos, pero mutuamente. No yo te ayudo a ti porque tú estás... No, vamos a ayudarnos. Yo voy a hacer lo que pueda por ti, pero seguro que tú también puedes hacer por ti y por los demás. ¿Vale? Dice, no podemos perder. Dice, mi juicio es tan poderoso como la sabiduría de Dios, en cuyo corazón y manos radica nuestra existencia. Sosegadas criaturas son sus hijos benditos. Los pensamientos de Dios están contigo. Perdonadme, no me digáis que no es lindo. Al menos a mí esto me llega muy profundo. ¿Vale? Esta idea de saber que Dios está en nosotros, que Jesús está con nosotros, ayudándonos a salir del pozo en el que nos hemos metido nosotros mismos. ¿Vale? Y que nos están enseñando la línea recta para salir del infierno donde nos hemos metido, ¿vale? A volver a casa, volver a Dios. Escuchar vuestro corazón. Ser honestos con vosotros mismos, con vosotras mismas, ¿vale? Y expresar ese amor siempre que podáis. Pero empezar por vosotros. Si no os estáis amando, lo que estáis haciendo es proyectar vuestras necesidades afectivas en los demás. Los apegos, las relaciones especiales. Estás esperando que el otro te dé aquello que tú no eres capaz de darte. Es el sanador no sanado. ¿Vale? El que hace muchas cosas por los demás y se olvida de sí mismo es el único que está buscando el reconocimiento, aunque diga que no. ¿Vale? Está buscando ser querido, ser amado. No, empieza a amarte tú. Lo que hagan los demás es cosa suya. Lo maravilloso es que cuando tú aprendes a amarte, el universo, el mundo, te da lo que proyectas. ¿Vale? Y llega gente maravillosa, gente extraordinaria, que pueden venir con problemas y pueden venir con sus historias, ¿eh? Pero no dejas de verlos desde una perspectiva que antes no los hubieses visto. Bien, lo dejo aquí, os pido disculpas porque me he ido emocionando, ya os lo he dicho al principio, estabais avisados y avisadas, ¿vale? Pero me encanta este capítulo. Espero que os haya gustado tanto como a mí y si os apetece, como os digo siempre, nos vemos en el próximo. Hasta siempre, un abrazo de todo corazón.